Vamos a ver qué dirían ustedes que es la figura que nos muestra esta sombra. ¿Lo adivinan? Yo creo que sí, es fácil. Se trata de una vaca. Se trata de una vaca, pero vamos a ver quién está detrás de esa sombra, el responsable de esta figura. Sergi Buca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, un auténtico experto en esto de las sombras chinas. Las sombras chinas, las sombras con las manos, sí. Cuéntanos, porque hemos visto una vaca, pero Sí. tienes un amplio repertorio de sombras. ¿Nos harías una paloma, por ejemplo? Una paloma, por ejemplo. Sí, aparte de la paloma sencilla, es una silueta fácil para que los espectadores nos puedan seguir. ¿Puede hacer este tipo de sombras? Sí, con un poquito de práctica, sí. Hay palomas complicadas, por eso estaría esta, por ejemplo, que ya es un poquito más... Ah, amigo. La paloma de parque, ¿no? Sí. De darla de comer. Aunque hay que verse con ojito. Esto de darle miguitas de pan a las palomas, esta ya está ejerciendo su vuelo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué se llaman sombras chinas, Sergi? Bueno, digamos que la tradición de las sombras como espectáculo o como proviene de Asia. Son las sombras asiáticas, pero digamos que la tradición, el nombre ha derivado a las sombras chinas, ¿no? Cuando llegaron a Europa venían digamos, de China. Y eran espectáculos que de alguna manera, el origen de este espectáculo, del espectáculo de sombras, era para, de alguna manera, traer los dioses, los difuntos, al mundo real, a nuestro mundo. Fíjate, Sergi, que nosotros desde pequeños siempre hemos jugado a hacer sombras, ¿no? ¿Quién nos ha metido en la cama, debajo de la sábana, con una linterna y ha empezado a jugar con la imaginación? Porque me imagino que con las manos podemos hacer prácticamente de todo. Claro, sí. Con las manos podemos, por ejemplo, hacer el mar. Todo aquello que nos provoque imaginación, aquello que queramos, digamos, plasmar de alguna manera con las manos. Un cisne. Y utilizando no solo las manos, sino también otras partes del cuerpo, como puede ser la cabeza, ¿no? Tenemos un cisne que se muerde la colita. ¿Podremos ser capaces también de hacer un árbol? No sé, Sergi, ¿Un árbol? ¿se me ocurre? Sí. ¿Un árbol? Sí, un árbol también. Mira, podríamos hacer, hop, utilizando la cabeza, tendríamos aquí un árbol. ¿Quién pone los límites, entonces? ¿El propio artista, Sergi? Bueno, y también un poquito Las limitaciones, las ¿no? limitaciones de agilidad que uno pueda tener y bueno, que siempre estamos trabajando con 10 ayudantes que son estos dedos. Que a veces siempre falta alguno, ¿no? ¿Cuál es la figura más complicada para ti, Sergi? ¿Los animales? Bueno, hemos visto plantas, árboles... Sí. Bueno, digamos que las más... Hay de todo. Hay un abanico de posibilidades, pero digamos que los personajes son realmente difíciles a veces, ¿no? Sobre todo si quieres hacer algún personaje concreto. E incluso hasta les puedes hacer hablar o cantar. Bueno, no vamos a desvelar el final de la entrevista, pero es curioso cómo desde el origen el ser humano, ya si nos remontamos a las cuevas, Sí. con esos fuegos, esos inviernos largos, empezaban a jugar con las Empezaban a manos. jugar, de hecho se cree que las sombras son una de las primeras manifestaciones artísticas, precisamente por la luz que emitían las hogueras. Pues las sombras proyectadas en las paredes de esas cuevas, de las cavernas, pues digamos que nuestros antepasados ya jugaban con... Comentabas con ellas. antes que era una manera de invocar a espíritus, Sí, bueno, más que de invocar espíritus, era la relación que tenían las sombras era en el mundo de los dioses, ¿no? De hecho, las siluetas, antiguamente las antiguas siluetas que se utilizaban para hacer el teatro de sombras, más con siluetas, estaban construidas estas con pieles de animales sagrados. De alguna manera, con ellas representaban a esos dioses. Claro, y a través de las sombras también se cuentan historias, ¿no? Sí. Con un inicio, con una estructura, con un desarrollo y con un final. Sí. Sí. O sea, que realmente se puede hacer prácticamente de todo. Se puede hacer prácticamente de todo lo que nuestra imaginación, e incluso a veces puedes ayudarte de algún soporte, ¿no? De algún trocito, alguna cartulina, algún trocito de papel para poner un sombrero, para poner un... A mí particularmente me gusta mucho jugar con las manos. Pues a ver, simplemente vamos a jugar con tus manos en este caso, y ahora vemos un perro. ¿Podríamos ser capaces de adivinar la raza? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que podría ser un dogo, ¿no? Ahí. Un caballo. Ahí tenemos. Podríamos hacer también.
A ver. De esos personajes así fantasmagóricos. Amigo, sí, esto ya es fantasía. Sí, Un personaje puede de hacer fantasía, siluetas geométricas. También, claro. Me recordaba una hoja, fíjate, Sí, la hoja de, sí. de un árbol. Sí. A ver, estiramos los dedos. Vamos a hacer, por ejemplo, un indio. Un indio. Bueno, y también podría ser una o un rostro pálido. Cuando utilizas estas sombras en el espectáculo, yo no sé si los niños te suelen pedir algún animal en concreto que les fascine. ¿Algún animal que les fascine? Sí. Bueno, sí, normalmente suelen pedir, les encanta el cisne, ¿no? El cisne es uno de los animalitos que normalmente suelen aplaudir, ¿eh? No solo los pequeños, sino también los grandes. Pero bueno, puedes hacer, como te digo, personajes, ¿no? Y puedes hacer una parejita. Come on, baby. Ah, está llamando a su amigo o amiga en este caso. Anda. Bueno, es curioso, Sergi, cómo hay espectáculos de estas características con mucho prestigio en toda Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Nos sacan mucha diferencia. Bueno, digamos que las sombras llegaron a Europa y en Francia incluso se llegaron a establecer espacios dedicados al teatro de sombras. Claro, recordemos el caso que de la Chat Noir, por ejemplo, era un teatro, un local donde se reunían artistas, pintores, poetas, incluso entre ellos organizaban sesiones de sombras. El que era poeta escribía los versos, las historias, el que era pintor, de alguna manera, hacía los decorados. Sí. Claro, como ilusionista no solamente trabajas con las sombras, sino que trabajas evidentemente con tus manos para llevar a cabo un espectáculo y llegar al espectador. Exacto. Para contar esas historias. Sí. Digamos que las sombras chinas eran un entretenimiento familiar, debido a que la iluminación todavía no estaba, la bombilla todavía no existía. ¿Antes nuestros padres nos hacían más sombras que ahora? ¿Tú crees, Sí, Sergi? yo creo que sí. Sobre todo antiguamente era un juego de familia. ¿Qué pasó? Que al evolucionar, digamos, los sistemas de iluminación, se pudo conseguir una iluminación suficiente como para que una audiencia pudiera disfrutar de una sesión de sombras chinas. Entonces fue cuando empezaron a aparecer artistas que de alguna manera hacían sus shows en espectáculos de variedades, o en teatros, o en salas. Bueno, pues si te parece, Sergi, me gustaría, ya que hablábamos de espiritualidad, de hogueras y de cuevas, vamos a, si te parece, a hacer una llamada, a invocar al espíritu de Elvis Presley, que sabes que nos gusta mucho. De momento la música la tenemos y vamos a ver si ponemos cuerpo. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Perfecto, Sergi. Bueno, pues con el rey concluimos la entrevista. Muchísimas gracias, Sergi, por volvernos a traer del pasado a Elvis Presley. Mucha suerte. Gracias. Gracias por acompañarnos.